¿Sabías que la unidad familiar puede ser la mejor arma ante los ataques del enemigo? Hoy vamos a ver cómo una familia en la Biblia, en medio de un momento muy peligroso, en medio de un sistema opresivo, logró preservar la vida de su hijo y con ello, sin ellos saberlo, el plan de salvación, de liberación para toda una nación. Como ya creo que te puedes imaginar, hablamos de Jocabed, de Amram, su esposo, y de sus hijos Miriam y Aarón. Ellos nos muestran un vivo ejemplo de fe, valentía y unidad. Primero que todo, recordemos que cuando Moisés nació, los israelitas vivían en la zona de Gosén. Estaban obligados a trabajos forzosos, vivían oprimidos en esclavitud y por supuesto al vivir dentro de Egipto estaban expuestos a la idolatría, a una cultura que no era la suya, y al ver que los israelitas eran fuertes, estaba creciendo el pueblo israelita, el faraón tuvo miedo y ahí saca un mandato terrible, un decreto cruel de matar a todo niño varón al nacer. Y eso fue una orden directa para acabar con el pueblo de Dios. Así que, ¿por qué veo interesante recordar esta historia? Porque es una historia que Dios ha usado para hablarme sobre cómo ser madre en esta generación o en este tiempo que nos ha tocado vivir y cómo como familia vamos a enfrentarnos a estos continuos desafíos que nos plantea el mundo en el que vivimos. Para nosotros, Egipto representa el mundo y todas sus leyes y todo lo que quiera desarrollar en contra de Dios es algo que no queremos hacer parte de nuestra vida. Así que acompáñame y te voy a enseñar lo que Dios me ha enseñado a mí. Espero que sea de tanta ayuda como lo ha sido para despertar como mamá y despertar como familia. Pero no creas que solamente me voy a centrar en Jocabed. Hoy quiero hablar de las 4 personas que eran parte de esta familia y luego llegó Moisés, pero ya eran una familia de 4. Estaba Jocabed, estaba Amram, Miriam y Aarón. Desde Éxodo capítulo 2 vas a poder seguir la historia de Moisés. Yo te recomiendo que empieces desde el capítulo 1 para entrar en ese contexto histórico y social en el que estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿vale? Yo te voy a leer algunos versículos de Éxodo para que podamos ir entrando en contexto en cuanto a la historia. Lo primero, recordemos la orden que dio Faraón en Éxodo capítulo 1, versículo 22. El Faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Así que fue algo que podemos ver que fue directamente de Faraón. En el capítulo 2 podemos ver que hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. A mí hay algo, o lo que Dios habló a mi vida, fue acerca del amor que tenían que sentir estos padres hacia la maternidad, hacia la paternidad, hacia la familia. Con pocos versículos te das cuenta del amor que tuvieron que sentir por ese niño, de esa fe inquebrantable, una fe absoluta, un espíritu de valentía que pocas personas tienen, unos principios y valores familiares que fueron capaces de transmitirle a sus hijos. Porque intentemos ponernos en su situación. Sale un mandato, un edicto, un decreto y ellos no pensaron 2 veces en no vamos a hacerle caso al faraón. En un momento tan peligroso como el que estaban viviendo, ellos decidieron priorizar el bienestar de su hijo. Aquí fue donde Dios me habló. Porque yo, siendo una madre conocedora de la palabra desde pequeña, siendo una persona que
que amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, que le he dicho a Dios, eres todo para mí, por ti vivo, por ti muero, por ti respiro. Teniendo ese amor hacia Dios y esas ganas de hacer su voluntad, debo reconocer que había entrado en una dinámica no muy buena para mis hijas. Para mí, yo estaba cumpliendo con lo básico, llevando a mis hijas a la iglesia, leyendo la Biblia, algún versículo o alguna cosa por las noches, una oración rápida, menos de un minuto. Y si yo necesitaba hablar con Dios o si yo necesitaba como esos momentos con Dios, me encerraba en mi habitación y no me molesten, voy a orar. Pensaba que lo que estaba haciendo con mis hijas ya era suficiente. Ya les estaba llevando a la iglesia, estaba, bueno, intentando no fallar mucho, pero definitivamente no me estaba esforzando a un nivel mayor. No me estaba desafiando como madre de ninguna manera. Estaba cumpliendo con que mis hijas estuvieran atendidas. Y en cuanto al Señor, bueno, todavía son muy pequeñas para entender demasiadas cosas en cuanto a Dios. Así que no las voy a saturar ni las voy a aburrir con todo esto. Ya estoy cumpliendo, ya oro con ellas por las noches rápidamente para que se duerman y ya por fin tener mi espacio y orar rápido en el coche, llevándolas al colegio rápidamente y ya está. Tuve que empezar a indagar cuando Dios me hizo ver este versículo de una manera como que me hizo ver lo siguiente: no estás siendo como Jocabed y tus hijas necesitan a una Jocabed. Jocabed sin duda es el modelo de madre que todos nuestros hijos necesitan. Y Amram es el modelo de padre que todos nuestros hijos necesitan. Yo estaba pensando, lo estoy haciendo bien. Qué bueno, mis hijas están yendo al colegio, van esas horas, me dejan tranquila, por así decirlo. Yo puedo trabajar tranquila porque trabajo desde casa, un emprendimiento digital que me permite trabajar y hacer muchas cosas desde casa, o si tengo que hacer visitas a mis clientes, etcétera, bueno, pues lo hago cuando ellas están en el colegio, así que es como un alivio que ellas estén en el colegio. Pero que empecé a darme cuenta que mis hijas estaban empezando a adquirir ciertos pensamientos totalmente contrarios a la palabra de Dios y de repente esto saltó todas las alarmas en mí. Mi hija mayor ahora tiene 10 años, pero estaba más pequeña. Hubo un momento en el que tuvimos una pequeña discusión y entonces ella hizo como, me voy a hacer yoga. Y yo me quedé ahí un poco rayada y me quedé un poco así, ¿qué vas a hacer qué? Sí, porque mi profesora me ha dicho que si yo me siento así, lo que tengo que hacer es buscar un lugar tranquilo y dejar mi mente sin nada y hacer así y no sé qué. Y cuando ella me dijo eso, pude ver claramente que yo no estaba prestando atención a lo que estaba pasando en el colegio y a lo que estaba pasando en mi hija. No solo eso, sino también, como sabemos, en todo colegio se forman debates. Entonces empezaron a haber ciertos debates acerca de, cómo no, el tema de cambios de género, profesores que tienen sus opiniones y que quieren que su opinión sea como una verdad fundamental, cuando realmente tampoco tienen todo el conocimiento que debieran para hacer esas afirmaciones, ni tienen en cuenta lo que los padres podamos pensar. Así que en los colegios les dicen de todo, se forman debates y demás, como es normal de personas que tienen una opinión, pero que no deja de ser solo eso, su opinión, su forma de ver la vida, que no tiene por qué ser la nuestra. Resulta que hablando con mi hija, yo seguí dándome cuenta de estos debates, de esto que les decía su profesora sobre que un niño puede ser niña o una niña puede ser niño, bueno, y tantas otras barbaridades. Entonces, fue en ese momento en el que el Señor tuvo misericordia de mí, de verdad, y me dio la revelación de Jocabed, que podría haberla escuchado en otro lugar, pero sinceramente yo no lo veía. O sea, yo no veía que estuviera haciéndolo mal. Yo veía que era una mamá presente, dedicada a sus hijas y ya está, lo estaba haciendo bien. El espíritu puede sentir algo así como no solo
puedes hacer más, sino que debes hacer más. Y empecé a estudiar a esta familia. Empecé a leer comentarios, empecé a ver qué más decía la Biblia sobre esta familia, porque yo quería convertirme en esa Jocabed y quería que como familia funcionáramos como la familia de Moisés. Por este mundo en el que le tocó nacer a Moisés, en ese momento de la historia en la que le tocó nacer, fue por eso que me llamó tanto la atención, porque era algo que venía del gobierno, del mandatario principal. Por ejemplo, en mi casa no tenemos esos debates donde mis hijas están haciendo una idea, están creyendo mentiras, las están viendo como verdades absolutas, pues esto es algo que puedo controlar yo aquí, pero resulta que mis hijas son parte de una sociedad y cuando salen están expuestas a tantas cosas de las que yo no me puedo enterar de todo, no físicamente no puedo estar ahí y se me escapan de mi control absolutamente. Entonces en este momento fue donde yo empecé a ver, estoy mandando a mis hijas a morir a la guerra. Ellas no están armadas, no estoy haciendo nada, no estaba formando en ellas un carácter de fe, que vieran a un Dios cercano, a un Dios que se preocupa por ellas y mucho menos un pensamiento crítico en el que ellas puedan decir, me están diciendo esto, pero esto son mentiras que no debo creer. No las estaba preparando para absolutamente nada. Así que podemos ver cómo ellos priorizaron el bienestar de su hijo. Ellos tenían una fe que accionó en ellos puso acción. Ellos creyeron y puedo ver en esta familia con toda seguridad que sabían que Dios iba a guardar de su niño en el río. Aún así, la hermana mayor estaba ahí. Estaba siguiendo, como dice la Biblia, para ver qué pasaba con el pequeño. Y de esta manera toda la estrategia se desarrolló. Así que ahora quiero tocar algunos puntos que para mí son realmente importantes. Los he tomado como parte fundamental de nuestro desarrollo como padres. Los quiero compartir contigo, apúntalos y te invito a que sigas buscando en esta historia lo que Dios tenga para tu vida. Primero, Moisés literalmente necesitó un milagro para poder sobrevivir a aquello. Y sus padres, sus hermanos, fueron instrumentos de Dios para que eso sucediera. Así fue como Moisés llegó a convertirse en el libertador de toda una nación sin ellos tener ni la remota idea de ese propósito, de ese llamado que Dios tenía para Moisés. Así que tocando este punto, yo te invito a que tú veas a tus hijos de esa manera. Tú puedes ver ahora a tu hijo recién nacido, de pocos meses, de algunos años, adolescente, un hijo que a lo mejor cuenta contigo, aunque ya no viva contigo, y tú tienes que poder tener la capacidad de ver en ellos propósito. Tú tienes que tener la capacidad de ver en ellos el llamado de Dios para sus vidas y orar por eso. Estoy segura que esta familia era una familia de oración. Sin una relación cercana a Dios, nadie hace lo que esta familia hizo. Anímate, mira a tus hijos con propósito. Ora por ellos todos los días, no solo un día a la semana o de vez en cuando en la iglesia, todos los días, por la mañana, por la noche, cuando les abraces. Recuérdales con tus palabras que Dios tiene un propósito con ellos, que Dios tiene un llamado para ellos y que por eso están vivos, por eso les ha dado vida. Dios no los creó para ver como se dice en mi país, Colombia, cómo es tu pinta, eso es algo totalmente egoísta. Dios no crea vidas para satisfacer el ego de nadie. Lo que Dios tiene para tus hijos es mucho mayor a lo que tú te puedes imaginar y por eso es tan importante que ores continuamente por ellos, que ores con ellos diciendo esas palabras, diciendo propósito, llamado, recordándoles su identidad como hijos de Dios.
Díselo de vez en cuando. El Señor tiene un llamado contigo. El Señor tiene un propósito contigo. Mira cuáles son sus habilidades, qué les gusta hacer, en qué son buenos. Ahí ya vamos teniendo una pista de a lo mejor los dones, los talentos que Dios quiera usar con ellos. Y si tus hijos están apartados, no te canses de orar. No ceses de orar, de hablar bendición sobre ellos. No hables maldición, no hables mal de tus hijos. Y ama tu maternidad, tu paternidad como madre, como padre. Recuerda que una de las claves para el éxito que tuvieron Jocabed y Amram con sus hijos fue precisamente sin ellos saber quién iba a ser Moisés. No necesitas una revelación del Espíritu Santo que te diga lo que va a ser tu hijo más adelante. No lo necesitas, necesitas invertir en ellos ahora, en oración y en palabras que les afirme y les confirme su identidad como hijos de Dios, con un propósito y con un llamado. Segundo punto que me gustaría hablar sobre estos padres. Hebreos 11:23 nos dice: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. ¿Ves cómo habla de sus padres? Aquí ya nos menciona también a su padre. La cuestión es que ellos no tenían su fe comprometida con el mundo. Ellos eran una familia comprometida con Dios. Esa fe que va más allá es la que ellos pusieron en acción. Ellos actuaron como una persona que tiene la convicción absoluta de que Dios es capaz de todo, que sería capaz de guardarlos en esa situación, porque recordemos, no tiene que ser nada fácil esconder a un bebé hasta los 3 meses. Los llantos, o sea, son muchos ruiditos con 3 meses. Los niños se comunican llorando. Es su forma de comunicarse a cualquier cosa que puedan sentir que no les guste o que necesiten. Es llorando. ¿Cómo hizo esa familia para guardar durante 3 meses a ese bebé? Yo me imagino que en el momento en el que lo hablaron y dijeron, tenemos que hacerlo, no podemos matar a este bebé, tenían esa fe y esa convicción, Dios nos va a ayudar cómo guardarlo. Y cuando tuvieron la genialidad de hacer la cesta donde lo metieron, actuaron como una persona que tiene la convicción de que Dios está en control de todo. Así que no fue una familia que se contaminó con la cultura, con los dioses, la idolatría en la que vivían estaban en medio de un país idólatra, en una cultura totalmente contraria, que no tenía los fundamentos de Dios. Ellos, por la forma en la que actuaron, por la familia en la que tuvieron, se ve clarísimamente que no se dejaron contaminar. Y esto nuevamente me hizo reflexionar. ¿Me estaba yo dejando contaminar por las ideas del mundo? ¿Estaba yo quitándole importancia a lo que le pudieran estar enseñando a mis hijas? ¿No veía que fuera algo tan importante o que fuera a tener relevancia en ellas? Despierta, madre, despierta, padre. Tenemos que ser capaces de tener una fe que no se compromete con el mundo, que aun viviendo en este Egipto, en este tiempo que nos ha tocado vivir, no hacemos nuestras las mentiras que cuenta el mundo. No hacemos nuestras las reglas por las que se rige este mundo. Eso es aparte, eso no tiene que ver con nosotros. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y eso se tiene que ver en nuestra fe, se tiene que notar, se tiene que ver en nuestra forma en la que nos dirigimos a los demás, se tiene que notar en nuestra forma en la que nos dirigimos a Dios, en la que buscamos de Dios. Y aquí es donde nos da miedo el que la gente nos ponga etiquetas de retrógrados, de religiosos, de gente que no razona, de gente que se deja llevar por cualquier historia, de gente débil de mente que necesita hacerse un Dios que necesita creer en algo. Tenemos que dejar de temerle al mundo. Es esta fe bien inculcada en nuestros hijos la que nos va a permitir ver la mano de Dios obrar de manera sobrenatural. Ellos desafiaron al mismísimo Faraón
No había nadie por encima de él. Y ahora parece que como cristianos, para evitar conflictos, para evitar las etiquetas de las que te hablaba antes, tenemos que aceptar lo que diga el mundo, calladitos, sumisos. Y no solo eso, sino el gran peligro que es aceptar que le enseñen a nuestros hijos en los colegios y en cualquier otro sitio lo que a ellos les venga en gana. Nosotros solamente de espectadores, como si estuviéramos atados. No podemos hacer nada. Es lo que les ha tocado vivir. Y encima queremos que sean cristianos ejemplares cuando crezcan. Ni Jocabed ni Amram sabían lo que iba a pasar. Ellos actuaron en fe. No sabían lo que les podía pasar a ellos, pero estaban comprometidos con la vida, con la bendición que es tener un hijo. Así que no basta con quedarnos solamente mirando y ver qué va a pasar con nuestros hijos después. Y luego solamente quejarnos porque es que esta juventud está muy alejada de Dios, es que están muy pegados a las pantallas, es que no quieren seguir al Señor. Y tú solamente les llevabas los domingos, como yo, y hacías alguna que otra oración, como yo hacía. Ese era todo el Dios que yo les llegué a mostrar a mis hijas. Menos mal fue un corto periodo de tiempo, pero yo caí en esa trampa. Tercer punto que quiero tratar contigo es precisamente la crianza que le dio Jocabed a Moisés. Cuando la princesa, la hija del, fíjate el buen humor que tiene Dios, que como parte de su plan, quien encontró la cesta fue la mismísima hija del faraón. Sabemos que Miriam estaba ahí cerquita mirando qué pasaba con su hermano y cuando lo vio rápidamente le dijo, ¿quieres que busque a alguien que cuide a este niño? Y esta mujer dijo sí, y todo se desarrolló según el plan perfecto de Dios. Ella fue a por la madre de Moisés, por su madre, y fue ella quien lo crió. Y así son los planes maravillosos de Dios. No sabemos dónde van a llegar, no sabemos cómo se van a desarrollar, pero lo que sí podemos estar claros es que se va a hacer y que lo que empezó lo va a terminar. Jocabed hizo esa tarea de inculcarle principios y valores que acompañaron a Moisés en todo su trayecto como líder. Lo formaron como persona y aunque estuvo viviendo en palacio después, se hizo adulto en palacio. Estos valores y estos fundamentos que Jocabed plantó en él perduraron en él para siempre. Yo me imagino a Amram trabajando, vemos que estaban en este estado de esclavitud, las mujeres seguramente con los hijos, entonces veo a Jocabed haciendo esta tarea en él. Y aquí encuentro algo muy importante y es sin duda una clave para el éxito en la familia, el éxito como unidad familiar, como esa arma poderosa contra el enemigo. Y como Dios lo ha ido tratando conmigo, créeme que no ha sido fácil, es el no estorbarse el uno con el otro, la mujer y el hombre, no estar chocando en cada cosa. Esto considero que fue muy importante para la crianza de Moisés, de Miriam y de Aarón. Y aquí te lo voy a plantear como yo lo he ido aprendiendo. En primer lugar, nuestros hijos necesitan, como te decía al comienzo de este vídeo, necesitan madres como Jocabed. Nuestros hijos necesitan que seamos Jocabed y que alimentemos la fe de ellos desde el vientre en todas las etapas en las que se encuentren y en todo momento que tengan que vivir, aunque vivamos en medio de un terreno hostil. Aunque estemos en medio de un territorio minado, tenemos que alimentar esa fe en ellos, esa fe inquebrantable. 2. Nuestros hijos necesitan padres como Amram. Necesitan padres que, por lo que yo veo y lo poco que lo menciona, pero que son hombres que lideran sus hogares con fe y con esperanza, no con miedo. Yo te animo, hombre, que me escuchas, a que seas ese hombre lleno de fe, lleno de esperanza en la palabra de Dios, que habla diferente, que ve a sus hijos y habla bendición sobre ellos, que cree en la palabra de Dios y en las promesas de Dios y las dice, que te dejes llenar de esa fe inquebrantable,
yo sé que amas a Dios, yo sé que vas a la iglesia, que estás ahí, pero déjate llenar de esa fe que muchas veces solamente hablan que la tenemos las mujeres. Llénate de esa valentía de parte de Dios y no seas como un padre del mundo que a lo mejor es un padre presente, que a lo mejor es un buen padre, pero no le inyecta esa fe y esa necesidad de buscar a Dios a sus hijos. Tú tienes que ser diferente. Tú puedes ser diferente, porque si el Señor te ha demostrado su amor, tú puedes demostrar amor a tu familia. Si tú amas al Señor, has conocido a Dios y Dios ha cambiado tu vida, tú tienes que mostrarle eso, esa realidad, se la tienes que mostrar a tus hijos. Sé ese esposo que apoya a su esposa en las decisiones que toma referente a los hijos en cuanto a la fe, en cuanto a cómo mostrarles a los niños quién es Dios. Esto es algo que cambió nuestra familia por completo. El día en que mi esposo me escuchó y puedo decir que me ha ido siguiendo los pasos en este sentido. Tenemos que orar de esta manera con ellas, tenemos que hablar de esto con ellas. Vamos a tener cuidado en lo que están viendo en la televisión. Esto no es bueno que lo vean. Esta música vamos a quitarla completamente. Y por ahora, y espero que siga siendo así, quitamos totalmente la música secular de nuestra casa, porque queríamos y queremos los tiempos de música que hayan en nuestra casa sean de adoración, de alabanza a Dios o de cantantes cristianos que les ayudan a pensar de una manera diferente, fuera de todo lo que se ve en la música secular. Y eso ha ayudado a que demos pasos gigantes en cuanto a cómo mostramos nuestra fe a nuestras hijas. Definitivamente nuestros hijos necesitan crecer en familias como la de Moisés, donde se ve que hay un trabajo en conjunto, porque mira a esos hermanos, mira a Miriam y a Aarón. Ellos estuvieron al lado de Moisés hasta el fin. Y es que aparte de que Jocabed estaba haciendo muy bien su trabajo, podemos ver que el rol de Amram y de sus hijos Miriam y Aarón, el cómo se desarrolló la historia refleja que tenían una fe compartida, que no era solo mamá la que estaba intentando salvar al pequeño, sino que realmente había una familia allí. Aarón seguramente por ahora no sale tanto en la historia porque también era pequeño, la mayor era Miriam. Así que yo puedo ver una unidad de 3 hermanos, de 3 personas que han sido criados por 2 personas con una fe hermosa. Por eso es que tenemos que involucrar a nuestros hijos en la misión, en la visión que tenemos como familia. Tenemos que ser familias que sueñan con servir al Señor, con entregar todo de nosotros a Él. Créeme que de nada te sirve enseñarle buenas finanzas a tus hijos, que es importante, buena alimentación a tus hijos, que es sumamente importante. De nada te vale que tus hijos tengan carreras, que es importante, o que tengan el mejor trabajo, que es algo importante también, o que sean los mejores deportistas, que también es algo muy bueno, pero aún así de nada sirve que tengan todo esto si no tienen su vida en Cristo y si no entienden que hagan lo que hagan en los negocios, en la vida o como deportistas o sus sueños o aunque tengan la mejor salud, de nada les vale si no están involucrados en el reino de los cielos, si solamente son cristianos de domingo que, bueno, venimos a escuchar la palabra de Dios y con la misma nos vamos, con alguna oración de vez en cuando, con eso ya es suficiente. Anima a tus hijos a ser parte activa del reino de Dios aquí en la tierra. Anima a tus hijos a través de tu propio testimonio, porque nada habla tan fuerte como tus actos. Habla con tus actos y no tanto con tus palabras. Que tus palabras acompañen todo lo que es la realidad de su vida como familia, pero que ellos puedan ver esto y que lo puedan ver a través de ti. Cuarto punto que vamos a tratar. Sabemos que vivimos en un mundo opresivo, como era en el que estaba Moisés, donde la verdad es atacada todo el tiempo, pero eso no debe detenernos, al igual que lo que pudiera pasarles no detuvo a Jocabed y a su familia.
Como te decía antes, eso, el vivir donde estaban viviendo no los transformó. A día de hoy veo fundamental tener que recordarles a los cristianos que la vida se defiende. Y es interesante ver cómo ha hablado con cristianos muy modernos, muy progresistas, cristianos que piensan mucho en que todas las personas tienen derechos y se les olvida que como hijos de Dios nosotros tenemos que defender la vida, tenemos que defender a los pequeñitos que no han nacido y que no tienen voz. Cuidado con hacer de las mentiras del mundo las mentiras que tú repites, que las mentiras del mundo no se conviertan en tu narrativa. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el valor de la vida. Tenemos que enseñarles que no está en nuestra mano el quitarle la vida a nadie y mucho menos a un indefenso que no ha nacido, que no tiene la culpa de lo que sea que haya pasado y en la que él se está viendo en medio. Y que aún así, aunque ha sido concebido de la peor manera, Dios tiene propósito con él. Y es una manera en la que podemos mostrar amor y perdón, aún en algo tan duro como una violación. Y es una situación en la que también podemos mostrar a Cristo y no volcando juicio sobre alguien indefenso, sobre un alma indefensa, sobre un cuerpito que no puede ni defenderse. Y también veo interesante que toquemos este tema porque habla del temor a Dios. Si volvemos a Éxodo 1:17, vamos a poder ver lo siguiente y es interesante porque aquí ya el faraón había dado el decreto. Éxodo 1:17. Sin embargo, las parteras temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Luego en Éxodo 1:20 podemos ver, de este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Pero esta es la parte que me llama la atención. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Fíjate lo importante que es mostrarnos temerosos a Dios. Estas parteras tenían una orden directa del faraón que les dijo, maten a todo niño, a todo varón, a las niñas no, a los hombres sí, a los varones sí, pero ellas temían más a Dios que al propio faraón. Y tú y yo, que no nos tenemos que ver ahora mismo en esa situación, ¿vamos a apoyar o apoyamos algo que está totalmente fuera y en contra de la voluntad de Dios? Somos defensores de la vida. Y ya que estos tiempos se ponen cada vez más duros y la pérdida del amor entre las familias es cada vez más palpable, te pido que por favor le enseñes esto a tus hijos. Aparte de inculcárselo, te animo a lo siguiente y apúntalo. Es importante enseñar a discernir a nuestros hijos las mentiras de este mundo actual, porque ahora, tanto en los colegios como en cualquier sitio, en las redes sociales, todo se ha vuelto un foro de debate en el que si tú eres cristiano y das tu punto de vista, tú estás mal. Tienes que decir lo mismo que dicen los demás en cualquier tema. Tenemos que hablarles con la verdad a nuestros hijos, la verdad de la palabra de Dios y obedecerlo por encima de agradar a los hombres, por encima de la presión social o incluso a veces con leyes. Si va en contra de Dios, va en contra de ti. Si va en contra de Dios, es algo que tú no puedes aceptar. Cristo nos avisó que no iba a ser algo fácil, pero que prometía estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso fue también lo que hizo Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se vieron en esas trampas, pero no cayeron en la trampa. Ellos no renegaron del Señor, no adoraron al Rey, no dejaron de hacer lo que hacían. Ellos en todo momento fueron cristianos valientes que no se rindieron ante leyes, o sea, ante leyes. Estamos hablando ya de los mandatarios, ¿no? De los que se supone que mandan por encima de nosotros, pero no mandan por encima de Dios. Obedece a Dios y sé fiel a Él, a su palabra y enséñale esto a tus hijos. Mujer, a ti te animo a que seas creativa, creativa a la hora de cómo le presentas a Dios a tus hijos, cómo
mostrarle la verdad del Evangelio a tus hijos. Esa forma creativa en la que seguramente fue Jocabet, porque es lo que nos dice Éxodo, en la que ella tramó el plan de decir, vamos a hacer la cesta, vamos a hacer esto, tal, y me imagino ahí a Amram ayudándole porque no se estaban chocando, iban en una misma línea, escuchándose, trabajando en unidad, trabajando en el espíritu, trabajando conforme a la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, los dos juntos, sacar esa sabiduría, esa valentía que nos caracteriza, temerosas de Dios, como lo fueron las parteras y como fue la familia temerosa de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esto está ligado, porque no es miedo a Dios, es temer a fallarle. Así que hazlo en tu casa. Sé una mujer sabia, sé una mujer que aplica lo que Dios le va enseñando. Y llénate de fe. Permite que tu fe crezca para saber cómo resolver cada uno de los conflictos o cada una de las etapas, todo lo que tenga que ver con referencia a tus hijos, a tu familia, a tu matrimonio. Familias, tenemos que ser cristianos resistentes y no que abandonan a Dios, que abandonan la verdad que es Cristo, el único camino, verdad y vida, que abandonan lo que nos enseña la palabra de Dios por los desafíos familiares que podamos enfrentar. Importante, créeme que lo he ido aprendiendo. La unidad familiar no es opcional, no es, bueno, hay familias más unidas que otras. No, la unidad familiar de tu familia, tú con tu esposo, tus hijos, es un arma espiritual que guarda y protege contra la adversidad del mundo, contra las corrientes del mundo. No actúes desde el miedo que sentimos como humanos a ser rechazados, etiquetados, apartados, o incluso que hay cristianos que lo padecen, que pierden sus trabajos. Hay cristianos que ahora mismo están perdiendo incluso sus vidas por ser hijos de Dios. Pero ni esto tiene que hacernos parar ni desistir por el miedo humano, por el miedo al dolor, sino que tenemos que todo lo que hagamos actuar por ese temor a Dios que sentimos, y ese temor a Dios nos llevará a la sabiduría con la que debemos actuar en cada cosa que vivamos. Con esto me despido. Si tú quieres que tu familia sea un refugio en medio de este Egipto en el que vivimos, tienes que unirte en oración con tu familia. Tienes que ser una mujer de oración, tienes que ser un hombre de oración. Va a quedar la semilla plantada de que sus padres eran personas de oración. Enseñar la palabra en casa para que puedan desmantelar las mentiras que el mundo y el enemigo les quieren hacer creer, para que tengan las armas, la verdad de Cristo, y puedan decir, esto es mentira, esto es verdad, esto no lo puedo creer, esto sí lo debo de creer. Y por último, tomar decisiones valientes. Necesitamos levantarnos en valentía, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seamos valientes a la hora de tomar ciertas decisiones. Son decisiones que a veces no sabemos cómo tomarlas, pero si oramos y pedimos a Dios que nos guíe, que nos diga cómo lo vamos a decir, que ponga palabras en nuestra boca, Él lo va a hacer. Déjame en los comentarios cómo estás fortaleciendo la unidad en tu familia y comparte este video a quien lo necesite. Adiós.